por Sion, siento celo, por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. La llamarán ciudad de la verdad, el monte de Dios Sabaoth. Arba Kodesh, dice el Señor, salvaré a mi pueblo, siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Yeshua vendrá al sonar del shofar y el grito del ángel de Dios. Eres el rey sobre toda nación, Adonai Echad. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Kineti, let Sion, Kineti, let Sion, Kineti, let Sion, moraré en Jerusalén. Hola a todos, ¿cómo les va? Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Este es un programa hecho por Rafael Lazarte, obviamente por el Señor primeramente. Rafael Lazarte y Beatriz del Campo quien les habla, y nos asiste, como siempre, con todo el aguante que nos tiene, el jefe máximo, como digo yo, Andrés Petrizo. Gracias por estar ahí. Yo sé que no me puede saludar porque no nos vemos. Esto, como recién comentábamos con él, por el sistema que tenemos, que estamos transmitiendo, que es algo antinatural lo que estamos haciendo. Algunos, otros parece que viven en la luna de Valencia, que no saben lo que está ocurriendo. Ir, decía, con barbijos por la calle, es antinatural, pero nos puede salvar la vida. Es así, es así. Así que les contamos, hoy es la 33ª edición del programa del día martes 28 de abril del 2020, y seguimos. Ya es algo más que una cuarentena porque ya superó los 40 días, pero seguimos aquí en casa a través de la radio, a través de WhatsApp. Nos estamos comunicando con todos ustedes, inclusive, como dijo el Señor, tenemos que ir hasta lo último de la tierra para predicar el Evangelio, para predicar el mensaje de la cruz. El tema de hoy, amados hermanos, es la salvación viene de Sion. ¿Cómo le va, don Rafael Lazarte? Hola Betty, hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como dijiste recién, es anormal todo esto, la cuarentena, estar encerrado. Nosotros somos 2 personas mayores, pero los hogares que tienen 4, 5, 6 niños pequeños, niños de 2 años hasta adolescentes, imagino que debe ser totalmente anormal estar ahí encerrados todo el tiempo, ¿no? Queriendo salir a una plaza, a tomar sol, queriendo salir los chicos a andar en bicicleta y no poder. Hay que también estar en lugar de las personas, pero hoy por hoy es lo que nos conviene, ¿ves? Hoy nos conviene estar encerrados, hoy nos conviene cuando salimos a comprar usar los barbijos, ponerse un par de guantes. ¿Por qué? Porque todavía no está la vacuna. Pero nosotros que estamos clamando al Señor para que ponga su mano maravillosa y que suceda como sucedió allá en Egipto, cuando vinieron las plagas de langostas. Era tanta la cantidad, cuando Dios dispuso, vino un viento y el viento se llevó las langostas al mar. Así estamos clamando para que el Señor, en su inmensa misericordia, y que se haga su santa y divina voluntad. Amén. En cada uno de nosotros. Señor, le decimos que venga un viento como vino así en Egipto, se llevó la mosca, los piojos, se llevó las plagas, ese viento al mar se llevó. O también, Señor, que pongas tu mano
tu mano de amor sobre los médicos. Como tú quieras, para que Señor. los médicos encuentren la vacuna prontamente. Oh, sí, sí. Y tu nombre sea glorificado, que se llenen los estadios, que la gente, así como veíamos que estaban los policías, el ejército, personas de rodillas orando en los barrios, en las ciudades, personas clamando a ti, que también después veamos a miles de personas parados en las esquinas o arrodilladas, pero con la mano levantando al cielo, glorificando tu santo y poderoso nombre. Porque sabemos que el Señor no va a permitir algo más pesado de lo que podemos llevar cada uno de nosotros. Pero por lo importante de estos tiempos de cuarentena, aprovecharlos. ¿Y cómo aprovecharlos? Leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Como dijo Jesús a los judíos, escudriñad las Escrituras. Hoy más que nunca tenemos que estar inmersos en la palabra de Dios. Nunca descuidar el altar familiar, que ahora que las familias están juntos, a la mañana o a la tarde o a la noche, en un momento del día, la familia pleno, hay una mesa en el comedor, la cocina o donde sea, teniendo el altar familiar, las Biblias abiertas, cantar una alabanza, dos alabanzas. Si no nos tratemos a cantar, pongamos un CD, una radio, lo que sea, sintonicemos esta radio, pongamos unas alabanzas hermosas de adoración, de exaltación, y tengamos el altar familiar con la Biblia abierta, leer la palabra de Dios entre el esposo, la esposa, los hijos, todos los que están ahí en cuarentena, leen la palabra de Dios, meternos, sumergirnos en la corriente del Espíritu Santo. Así que, hermanos, no perdamos el tiempo, aprovechemos bien el tiempo. El otro día estábamos mirando en internet una mujer musulmana. Ella comentaba cómo su esposo hacía en la cuarentena. Decía que su esposo tiene su lugar en su habitación solo, se encierra a rezar y a leer el Corán. Pero no una vez al día, varias veces al día. Se encerraban y hablaban y rezaban. Y nosotros que tenemos la verdad, nosotros, la Iglesia de Cristo, que es la columna y baluarte de la verdad, hoy más que nunca tenemos que estar metidos en la cosa de Dios, sumergidos en las corrientes del Espíritu Santo, aprovechar bien el día y cuando pase la cuarentena, estar lleno del Espíritu Santo, estar gozosos, alegres de haber pasado una pandemia en comunión con Dios, con el conocimiento de Dios y sobre todo que Él nos prepare para cuando termine todo esto, hablarles a otros de Cristo. Así es. La salvación viene de Sion. Sion, ¿qué significa esto de Sion? Sion fue inicialmente el nombre de una fortaleza jebusea. Recordemos que los jebuseos eran naturales de Jebús, y Jebús es nada más y nada menos que la actual Jerusalén. Repetimos, Sion fue inicialmente el nombre de una fortaleza jebusea conquistada por el rey David y que se encontraba situada en la actual Jerusalén. Recordemos que los jebuseos fueron los antiguos moradores de Jerusalén, llamada por aquellos tiempos Jebús, como dijimos recién. La fortaleza se situaba en una colina del lado sureste del sudeste de Jerusalén, llamado el Monte de Sión, y se menciona en la Biblia como el centro espiritual del lugar. El Salmo 87:1-7 dice así, hablando del privilegio de morar en Sión: su cimiento está en el Monte Santo. Ama a Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Está hablando del pecado, del pecador, y está hablando de la prostitución, ¿no? Rahab, recordemos que era prostituta, y Babilonia era una ciudad de pecado. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. De Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí, y cantores
y tañedores en ella dirán, tañedores son los que hacen los instrumentos de metal, ¿no? Todas mis fuentes están en ti. El uso más importante de la palabra de Sión es un sentido teológico, este es un sentido romántico, ¿no? El Salmo 87 que se usa. Sión es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. En vez de decir el pueblo de Israel, se dice el pueblo de Sión también. Isaías 60:14 dice así: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecieron. O sea que se van a humillar ante ti todos los que te lastimaron, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Dios. Sión del Santo de Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los pasajes bíblicos más famosos que hacen referencia al término se encuentra en el Salmo 137. Dice así: junto a los ríos, en Babilonia, allí nos sentamos y lloramos al acordarnos de Sión. En dicho salmo, Sión es considerada como un lugar de unidad, paz y libertad, literalmente opuesto a Babilonia, ciudad decadente y caracterizada por su explotación sistemática del género humano. Tomaban con ellos, cuando dominaban una ciudad, un territorio, tomaban esclavos y los sojuzgaban, los explotaban, peor que animales. Por eso era Babilonia tan temida. El anhelo de los judíos por Sión, comenzando desde su deportación y la esclavitud durante el cautiverio babilónico. Sión, como dijimos, es sinónimo de Jerusalén, la cual también es llamada ciudad de David. Luego de la muerte del rey David, este término se usó. Tras la muerte de David, el término comenzó a usarse para definir la colina en que se situaba el templo de Salomón. Más tarde, Sión se empleó para hacer referencia tanto al templo como a sus propios cimientos. Como recoge la Biblia en varios de sus pasajes, y especialmente en Isaías 60, este nombre se utilizó durante mucho tiempo como referencia no solo de la ciudad, sino también de la noción de Jerusalén como centro espiritual del pueblo judío y por extensión a la tierra prometida. O sea, toda la tierra prometida estaba incluida: Judá, Israel, Samaria, todo eso era la tierra prometida del Señor al pueblo de Israel que venía desde Egipto. En el siglo XIX, su empleo se mantuvo para designar no solo a Jerusalén, sino también a toda la tierra de Israel, como dijimos recién. Isaías 60:14 dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de los pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Dios del Santo de Israel, que lo leímos hace un ratito. Isaías 66:6-9. Yo cuando empiezo a leer algo, después me di cuenta que lo estoy repitiendo. Valga la redundancia. El 66:6-9. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, dice Isaías. Voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que tuviese de parto dio a luz, antes que le viesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Dice el profeta. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo te hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo te hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Es una forma también, en mi humilde opinión, ¿no? Es una forma romántica de hablar del nacimiento de una nación, ¿no? No está diciendo nos está diciendo, amados hermanos, que el Salvador es judío. Y hasta aquí queríamos llegar, porque la palabra nos dice que Sión tiene que ver con la salvación. Hebreos capítulo 12, 18-24, acá ya entramos en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la Jerusalén
y de la Sion celestial. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 12, 18, 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que venía, lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sí, cambié de lente, por eso tardé en contestar. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, cuando nosotros estemos en su presencia vamos a ser espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Por supuesto que la sangre del Cristo habla mucho más que la sangre de Abel, uno de los hijos de Adán y Eva, que fue asesinado siendo inocente, pero mucho más inocente era Cristo porque murió sin pecado, siendo 3 veces santo, murió sin pecado y murió por vos y por mí en la cruz de Calvario. Por eso habla mucho más que la sangre de Abel. A eso se refiere Hebreos capítulo 12, versículo 24. Apocalipsis 14, 1 al 3. Está hablando también de la ciudad celestial. Después miré, dice Juan, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo con estruendo de muchas aguas y con sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Era algo tan inexplicable para Juan que él lo comparaba con lo conocido. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el canto sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8, está hablando de la piedra viva. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada, él, Cristo es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. 2 puntos. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Está diciendo que el Señor mismo nació en Sión, puso en Sión la piedra basal, la piedra fundamental, la piedra del ángulo, escogida y preciosa, porque es Dios mismo, por eso es escogida y preciosa. La puso en Jerusalén, en Sión, valga la redundancia, ¿no? Porque él no nació en Jerusalén, sino que nació en Belén, pero es tan amplia la simbología de Sión que incluye todo el reino. Pero Cristo nació ahí. Y el que creyere en él no será avergonzado, dice Isaías 28. Para vosotros, sigue diciendo Pedro, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo, que nos dice el Salmo 18, y piedra de tropiezo, o sea que vino a ser la piedra del ángulo, vino a ser cabeza del ángulo, pero también vino a ser piedra de tropiezo y roca para hacer caer ¿a quiénes? A los pecadores, lo dice Isaías 8, porque tropiezan en la palabra, sigue diciendo Pedro, siendo desobedientes, a lo cual fueron también
destinados. Qué tremenda palabra. La Nueva Jerusalén. Vamos a un pequeño corte, don Rafa, ¿qué le parece? ¿O quiere contarme algo? No. Hacemos un corte, amados hermanos. Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Oíamos al comenzar el primer bloque, Siento celo por Sion de Paul Wilbur. Y ahora vamos a escuchar de Sion también de Paul Wilbur, un precioso hermano mesiánico, judío mesiánico para la gloria de Dios. Ya volvemos, no se vayan. Desde Sion, Sion, oh, es tu salvación, yeah. Oh, y de él se formará una nación, y de él un pueblo habrá de nacer. Desde Sion, Sion, oh, oh. Oh, puertas alzad, vuestras cabezas alzad. Oh, desde Sion, Sion, oh, es tu salvación, yeah. Oh, y de él se formará una nación, y de él un pueblo habrá de nacer. Desde Sion, Sion, oh, es tu salvación, yeah. Oh, y de él se formará una nación, y de él un pueblo habrá de nacer. Desde Sion, Sion, oh, oh. Salvación por Israel vendrá, cuando Dios restaure su fortuna. Cuando se gozará, Israel se alegrará, los que comen al Señor sanos serán. De él se formará una nación, y de él un pueblo habrá de nacer. Desde Sion, 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 yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Tu salvación. Oh, y de él se formará una nación, y de él un pueblo habrá de nacer. Desde Sion, Sion, oh, es tu salvación, yeah. Oh, y de él se formará una nación, y de él un pueblo habrá de nacer. Desde Sion, Sion, oh, 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 oh. Desde Sion, tu salvación. Hola, hola, acá estamos. Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. La radio, tu radio, seguimos marcando la diferencia, eso es lo que intentamos hacer, marcar la diferencia con este mundo, que por el pecado del mundo estamos como estamos, por el pecado. Somos todos pecadores. Algunos nos hemos rendido a Cristo y otros o no lo conocen o están renegando de Él. Y el Señor está irado contra el impío, está irado, está irado. Dios quiera que no conozcamos la ira de Dios. La Nueva Jerusalén, amados hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, le habla a la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá
de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre nuevo. Tendremos un nuevo nombre para la gloria de Dios. Capítulo 21 también del Apocalipsis, versículo 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, sigue diciendo Juan, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hay una canción muy linda que se las recomiendo, la descubrimos ayer, antes de ayer por internet, que se llama Yeshua. Es hermoso, está hablando de la novia ataviada esperando a su esposo. Concluyendo este tema, sabemos que el Señor nació en Belén, un pequeño pueblo de la región sur, antiguo reino de Judá. Siendo Jerusalén la capital de todo el reino, fue allí donde desarrolló gran parte de su ministerio. Fue allí también donde eligió que debía ser crucificado a las afueras de la ciudad, en el monte Calvario, pero fue en Jerusalén. Fue allí también donde resucitó y lo vieron sus discípulos en primera instancia. Fue allí donde se manifestó el Espíritu Santo durante la celebración del Pentecostés. Y como viéramos el programa, no sé si el anterior o el anterior, y como consecuencia donde comenzó en forma masiva la evangelización desde el primer discurso de Pedro. Dice así dos versículos que rescatamos del libro de Hechos. El versículo 1:4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, dice el Señor. Y en el 2:1 de Hechos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Rescatado del... no lo vamos a leer, pero el primer discurso al que mencionamos de Pedro está en Hechos, capítulo 2, 14 al 39. No lo vamos a ver porque no hacemos tiempo. Dice Isaías 62, ¿dónde tengo el reloj? Dice Isaías 62, 10 más, no sé si no hacemos tiempo, don Rafa, lo podemos leer si quiere. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos, o sea, bandera a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, 2 puntos. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. A ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Está hablando de la hermosa Jerusalén. Sencillamente, amados hermanos, esto es así porque el Señor lo quiso así. Eligió a un pueblo donde manifestarse, eligió a un pueblo descendiente de los lomos de Abraham, como dice la palabra, de la tribu de Jacob. Descendieron 12 tribus, sin contar la mujer, porque tuvo 13 hijos, pero los 12 varones fueron las tribus de Jerusalén, las que volvieron, con sus descendientes volvieron de Egipto, ¿no es cierto? Eligió, decimos, a un pueblo donde manifestarse, donde instruirlos en la obediencia y mostrarles que él, como Dios, estaba airado, estaba enojado con el pecado del hombre. Pero eligió a este pueblo para que dieran el puntapié inicial. ¿Para qué? Para arrepentirse de haber pecado contra él. Proclamar a Cristo, a Jesús como el Cristo, como único y suficiente Salvador, ¿no? Arrepentirse.
lo eligió para esto, arrepentirse de haber pecado contra él, proclamar a Jesús como al Cristo, o sea, como su único y suficiente Salvador, proclamar y alzar la voz al mundo, hasta lo último de la tierra, para que otros, los no judíos, vos, yo, también pudieran tener la oportunidad de alcanzar su salvación. Hasta acá el tema, don Rafael. Qué interesante lo que vos estabas leyendo recién. Se eligió este pueblo para que diera el puntapié inicial, para arrepentirse de haber pecado contra él. Proclamar a Jesús como el Cristo, como el único Salvador. Proclamar y alzar la voz al mundo, hasta lo último de la tierra, para que otros, no los judíos, pudieran tener la oportunidad de alcanzar su salvación. El otro día nuestro pastor en la prédica que después vamos a dar la dirección donde lo puedan escuchar. Sí. Nos hablaba de que había que reevangelizar dentro de las iglesias. Reevangelizar dentro de las iglesias. Y muchas veces uno dice, ¿pero por qué? Porque muchas veces en muchas iglesias hay personas que aún no han nacido nuevos, que aún no han tenido un encuentro con el Señor, por lo tanto aún no son salvos. Y lo peor de todo, ¿sabes cuál es? Que creen que son salvos. ¿Por qué? Porque le han, como siempre decimos nosotros, y nunca lo vamos a cansar, han escuchado ese medio evangelio, cuyo centro es el hombre, y han aceptado ese medio evangelio, viven en ese medio evangelio, han edificado su casa espiritual sobre ese medio evangelio, por lo tanto edificaron su casa sobre la arena. Por eso hoy más que nunca, decía nuestro pastor, y que es cierto, ¿no? Hay que reevangelizar dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo traiga comisión de pecado a las mentes, a la vida, a los corazones, y que realmente muchísimas personas que aún no han nacido no puedan nacer. ¿Y cómo uno se da cuenta de si uno ha nacido o no ha nacido nuevo? Es fácil, como por los frutos del Espíritu. Una persona nacida de nuevo, hay frutos que se ven en la persona. Una persona que tiene 10, 20 años de iglesia y vos ves que hay rebeldía, hay desobediencia, no se sujetan a los pastores, siempre están haciendo, como se dice, rancho aparte, es fruto de que no han nacido de nuevo, por lo tanto no son salvos. Marcos capítulo 16, 15 dice, ir por todo el mundo, estamos hablando de la comisión que le dio a los judíos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no a sus congéneres, a los otros judíos, no, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos, capítulo 1, 8, dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Era cuando les advertía que tenían que esperar unánimes juntos en Jerusalén para que vinieran y fueran ministrados por el Espíritu Santo, recibieran la llenura. Somos descendientes de Abraham por medio de Cristo. Vos sos descendiente de Abraham por medio de Cristo. Somos herederos de la tierra prometida por Cristo. Fíjate, vamos a leerlo rapidito. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, del 1 al 25, dice, cuando pues el Señor entendía que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Por algo tenía que pasar por Samaria. Ahora vamos a ver por qué. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era la tarde, ¿no? Eran las 3 de la tarde, algo así. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo para comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío
Me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, acota el apóstol Juan. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, o sea, que contagie, que moje, que inunde a la otra persona para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, ahora vamos a explicar qué monte era, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella está hablando de los 2 montes. El monte donde ella vivía, un monte de Samaria, comparándolo con el monte de Jerusalén, que es el monte de Sión. Dice, créeme, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, o sea, ni en uno ni en otro, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El monte al que se refería la mujer samaritana. Cuando el rey David quiso construir el templo de Jerusalén, los samaritanos le recomendaron que fuese en el monte de Gerizim, el lugar en que la Torá designaba para su edificación. Fue en Gerizim donde se construyó el tabernáculo, de acuerdo con los planes de Jehová transmitidos a Moisés. Pero el templo se erigió nada más y nada menos que en Jerusalén, que fue en el tiempo del rey Salomón. Por lo tanto, amados hermanos, el monte al que se refería el Señor era el monte de Sión, pero para adorar no es necesario un lugar específico. Por eso le decía a la mujer samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero para ser salvo, amados hermanos, para ser salvo, sí, el lugar es Cristo, que vino de Sión. Es Cristo, la persona es Cristo, el único mediador es Cristo, el único redentor es Cristo, el único libertador es Cristo, el único camino al Padre es Cristo, Jesús el Santo, el Justo. Isaías, capítulo 12:6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Vos sos morador de Sión, regocíjate y canta, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Si sos moradora de Sión, si estás sumergido en el Cristo, entonces canta, regocíjate si estás en Él, porque Él está en medio de ti, Él está en ti. Sofonías 3:14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Aleluya. Eso es para vos y es para mí.
no está hablando de hija como mujer, sino como iglesia. Iglesia, regocíjate, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh iglesia, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Aleluya. Qué hermoso, qué profundo es la palabra de Dios, qué directa que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla, nos amonesta, nos aconseja, nos enseña, nos dirige, nos alienta. Nos alienta en tiempos que estamos viviendo de pandemia y todo lo que estamos viviendo. Nos alienta, nos da fuerza, nos dirige, nos corrige, nos da vida. La palabra de Dios es algo tan hermoso, es un libro, como podría decir, es un libro como cualquiera, hecho con papel, con tinta, pero es un libro que solo al leerlo te llega hasta lo más profundo de tu ser. Por eso dice Jeremías, mi palabra no es como fuego, el fuego que hace quema. Mi palabra no es como martillo que quebranta el pedregal. Y en hebreo dice, mi palabra, la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser, hasta los tuétanos, la coyuntura. Cuando está hablando de coyuntura de tuétano, está hablando de que es lo más profundo que tenemos nosotros. ¿Qué es lo más profundo que tenemos nosotros? La conciencia. La palabra de Dios nos llega a la conciencia, por eso discierne las intenciones del corazón, nos habla, es lo más directo que puede haber. Por eso hoy más que nunca tenemos que aprovechar esta cuarentena para meternos en la palabra de Dios, para investigar la palabra de Dios, para comernos la palabra de Dios en familia. Porque tú, varón, a ti te hablo, Dios te puso como proveedor, sacerdote y profeta en tu hogar. Te puso varón, tus discípulos son tu esposa y tus hijos. Tú eres digamos, como un pastor en tu casa. Hoy más que nunca tenemos que agarrarnos de Cristo. En tiempos de desesperanza, nuestra esperanza es Cristo, como vos lo dices hoy acá. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Aleluya. Nuestro corazón tiene que estar alegre y contento. Mucha gente te dirá, pero no ve lo que está la televisión, no ve la pandemia, no ves eso, no ves el otro. Sí veo, pero mi esperanza está en Cristo. Amén. Mi esperanza está en el Cristo. Y esa esperanza es la que te hace vivir con paz, con tranquilidad, con gozo. En medio de la tristeza, de la desolación, hay gozo en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque confiamos en Cristo. Ven, Él es nuestro Hacedor. Ven, Señor Jesús. Maranata. Cristo viene pronto, amados hermanos. Sí, Betty, iglesia. Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia, 1542 Longchamp, a 1,4:30 de la estación y a 1,4:30 de la avenida Hipólito Yrigoyen. Nuestros amados pastores Adolfo Ambrosetti y Lorena Míguez de Ambrosetti. Nuestras reuniones de culto, miércoles 19 horas, sábados 18:30 horas y domingos 10 de la mañana. Suspendidas temporalmente. Por ahora, hasta que se levante todo, hasta Así que es. las autoridades levanten la cuarentena. Los horarios de YouTube para escuchar a nuestro pastor. Las próximas prédicas ya mañana, Mañana, miércoles 19 horas, ya tiene el pastor ya grabada, pero se ve como estreno. Entonces, hasta que no son las 19 no podemos escucharlo. Miércoles 19 horas por YouTube, sábado 19 horas, domingo 19 horas pueden entrar a YouTube, ¿cómo se llama? La cuenta, no me sale ahora la palabra, la cuenta es Ministerio Casa de Oración de YouTube. Lo van a escuchar a nuestro pastor Adolfo Ambrosetti. Y los lunes a las 22 horas, cada uno en su hogar, estamos orando una oración congregacional a través de los teléfonos o como nos comunicamos y estamos orando justamente por todas las situaciones que estamos viviendo cada uno de nosotros. Rogando al Señor misericordia, rogando por un milagro, rogando que si esto permanece, que el Señor nos dé la fortaleza suficiente para soportar todo lo que Él
ha preparado en su voluntad, ¿no? Porque todo tiene que ayudar a bien. Somos hijos de Dios y sabemos que si tenemos que partir, tenemos un lugar con Él allá en la Sion celestial. Para la gloria de Dios, nada más. Hasta acá llegó nuestro programa, amados hermanos. Esto fue Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estuvimos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. No sé si entrarán las canciones que le pedimos a Andrés. Canta, o sea, Ronnie, de Paul Wilbur, y de Dios viene la salvación, de Paul Wilbur también. Hoy fue mesiánico el programa. Así que bueno, hermanos, estaremos escuchándonos el próximo martes, 18 horas, por acá, por la radio, tu radio. Bendiciones para todos y quédense en casa. Cuídense. Chao, bendiciones. La oración final, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, bendito Dios, por tu amor, tu misericordia, Padre. Gracias por este momento, gracias por este privilegio de estos dos siervos inútiles, Padre del cielo, dando este mensaje de amor, este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, Padre de salvación, bendito Dios. Te pedimos, Padre del cielo, que has tocado cada vida, cada corazón, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, Padre, te exaltamos, Señor, te pedimos por la Argentina, este país hermoso, precioso, te pedimos por las autoridades, por el presidente Fernández, bendito Dios, te pedimos que pongan necesidad de ti en sus vidas, en sus corazones, por las demás autoridades, bendito Dios, te pedimos que guarde, Padre, que guardes a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, que guardes a todas las personas, bendito Dios, tu palabra dice, Señor mío, que tú no vas a guardar el lazo del cazador, la peste destructora, bendito Dios. Señor. Estos tiempos de pandemia, estos tiempos de cuarentena, bendito Dios, que nos sirvan a cada uno de nosotros para que podamos, Señor, doblar nuestra rodilla, para que podamos conocer de ti cada vez más, Señor. Pon en nosotros hambre y sed de tu palabra, Señor. Pon en nosotros necesidad de leer tu palabra todos los días, de escudriñar las escrituras, bendito Dios. Pon en nosotros, Padre, necesidad de orar, de ayunar, de clamar, bendito Dios. Que la oración, Padre, no sea quejosa, que la oración no sea algo tedioso, que la oración sea un gozo, una alegría, Señor mío. Pon en cada uno de nuestros corazones necesidad de ti, bendito Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te pedimos por el mundo, Padre. Te pedimos por la humanidad, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que perdones el pecado de la humanidad, Señor, que perdones el pecado de las naciones, bendito Dios, que perdones el pecado, Señor, de cada hombre, de cada mujer, bendito Dios, que perdones el pecado, bendito Dios. Tu palabra dice que entonces tú oirás desde los cielos, perdonarás sus pecados y sanarás su tierra, bendito Dios. Por eso clamamos a ti para tu bondad, tu misericordia, Padre, para que esa salvación tan grande, bendito Dios, que está al alcance de cada uno de nosotros, Padre, mediante el arrepentimiento de nuestros pecados, Señor. Gracias por este momento tan hermoso, Señor. Guárdanos, bendito Dios. Guarda a nuestros hermanos, guarda a nuestros pastores, guarda a tu iglesia, Padre, a tu iglesia, bendito Dios, aquella que es columna y baluarte de la verdad, Padre. Amén. Tu iglesia, Señor, Señor, que ha sido comprada con sangre, tu iglesia, Padre, que tiene que estar sin mancha, sin arruga, y es columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Esa es tu iglesia, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos, disculpen los furcios, nos confundimos a veces con los nervios de dar un buen programa, hacemos bacana. Así que gracias por estar ahí, gracias a todos. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa, martes 18 horas, por acá, por la radio, tu radio. Chao, bendiciones para todos. Señor, tus enemigos se alegren, los justos en ti se alegren. Sí, se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, Señor. Levántate, Señor.
Con tanto movimiento es hora de hacer una parada. Inicio de espacio publicitario, otoño 2020. Compañera de tus días, una mano muy amiga, la palabra de aliento hoy se ve. Presta su oído y comparte hoy contigo. Esta es hoy se ve. Ronnie, Bazion, Arium, Israel, Simchigasi, Becholer, Bat Yerushalayim. Canta, canta, oh Bichadesion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo yo, Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callarán de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Ronnie, Bazion, Arium, Israel, Simchigasi, Becholer, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alegren. Sí, se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alegren. Sí, se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. De Dios viene la salvación, Él está en su trono por siempre y siempre, y al Cordero
poder, por siempre y siempre. Amén. Isaac y Abraham, sin cordero en el altar, la mano se alzó en señal de fe que Dios habría de proveer. Esclavos del opresor, el callado de un pastor, la libertad, la sangre pascual que Dios habría de proveer. De Dios viene la salvación, Él está en su trono por siempre y siempre, y al Cordero de Dios sea gloria y poder por siempre y siempre. Amén. Un monte en Jerusalén, ladrones al lado de él, la deuda pagó Yeshua Redentor, que Dios habría de proveer. De Dios viene la salvación, Él está en su trono por siempre y siempre, y al Cordero de Dios la gloria y poder por siempre y siempre. Los redimidos vengan ya, alcen bandera al Señor que volverá. Cordero de Dios, victorioso Rey, toda tribu y nación, cantémosle. De Dios viene la salvación, Él está en su trono por siempre y siempre, y al Cordero de Dios sea gloria y poder por siempre y siempre. De Dios viene la salvación, Él está en su trono por siempre y siempre, y al Cordero de Dios sea gloria y poder por siempre y siempre. Sea gloria y poder por siempre y siempre. Amén.